Buenos días, mi nombre es Maylen Danielis Guerra Guerra, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, actualmente maestrante en innovación educativa. En el día de hoy vamos a trabajar la temática de la manifestación cultural bajo la mirada de la multiculturalidad y el proceso educativo. Para abordar esta temática, en estos momentos nos surgen dos interrogantes. ¿Qué nos hace diferente uno de otros? ¿Qué factores nos vuelven parte de un grupo o de un lugar? El lugar donde nacimos, así como las costumbres y tradiciones que nos enseñaron y con las que crecimos, nos dan la identidad y sentido de pertenencia a un determinado grupo social. Esto y otros factores forman parte de la cultura. La cultura es el conjunto de prácticas, actitudes, valores, tradiciones, costumbres, comportamientos propios de una sociedad determinada. Debemos tener en cuenta que la cultura se aprende y se transmite mediante los procesos de socialización de los individuos, que los individuos aprenden los múltiples y diversos elementos. Es esencialmente simbólica. La lengua es uno de los elementos con más cargas simbólicas y el que hace posible la continuidad de la cultura. La cultura también es funcional. Su propia funcionalidad implica que se comparta de forma diferenciada por parte de los integrantes de un mismo grupo cultural. Es normativa, ya que el orden social requiere de unas normas que hagan posible la convivencia de los individuos. Es un sistema. Los numerosos elementos que configuran la cultura forman parte de un todo. Posibilita tal y como implica el desarrollo cognitivo. La cultura es un sistema de conocimiento que resalta de la acción mental del ser humano. Y por último, tenemos que la cultura es dinámica. Su funcionalidad requiere estar de esta capacidad de cambio para poder responder a las nuevas situaciones que se le presentan a diario. Debemos tener en cuenta también y aceptar los aportes de algunos teóricos que aportan acerca de la cultura. Por ejemplo, Brunner, que habla de un sistema de conocimiento que resulta de la acción mental del ser humano. Britson, que nació para oponerse a la alta cultura y a las teorías racistas que impregnaban en un primer estadio de la antropología. Taylor planteó un concepto de cultura relacionado a todo aquel conocimiento, tradición y costumbre y hábito que son inherentes del ser humano. Y Harry cita que la cultura en un sentido etnográfico es todo ese complejo que comprende el conocimiento. Planteemos entonces ahora, ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural es el principio que reconoce la legítima diferencia cultural entre diversos grupos humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio geográfico. Hablemos de algunas características de la cultura o de la diversidad cultural. Tenemos que una de las características de la diversidad cultural es la universalidad, ya que la universalidad es el rasgo que se considera necesario para ser aceptado por todos y la mayoría de los miembros de una sociedad. La utilidad es un medio para satisfacer las necesidades de una sociedad. La naturalidad, como tercer aspecto o característica importante, es un tema acerca del cual no se discute, solamente se acepta en forma natural. La dinámica cumple la función bastante práctica, ya que cambia conforme cambian las razones. Y el producto del aprendizaje en la cultura es innato, no es innato, sino que es aprendido mediante la socialización del diario vivir de cada persona. ¿Qué está pasando en la escuela?
Es lo que en estos momentos todos podemos preguntarnos. Hay una realidad que se está viviendo en la escuela y es que vemos la diversidad cultural como esa riqueza cultural, ese patrimonio común de la humanidad. Pero aunque lo estamos viendo como esa riqueza cultural, como ese patrimonio, no le estamos dando la importancia que en realidad requieren para que cada persona fortalezca más su identidad cultural. Diversidad en el aula. Debemos tener en cuenta en la diversidad en el aula todo lo que tiene que ver con las potencialidades. Tenemos que prestarle atención a las deficiencias, tenemos que prestarle atención al estilo de aprender, a los intereses y a la motivación para poder llevar a cabo cada uno de los intereses que nosotros como docentes tenemos para fortalecer la identidad cultural. Pero preguntémonos, ¿la diversidad cultural en el aula es un reto o es una oportunidad? Uno de los retos a los que en realidad debemos hacer frente como profesionales de la educación es sin duda la atención a la diversidad en los centros educativos. La heterogeneidad cultural es una característica de nuestra sociedad. Vivimos en un entorno multicultural donde tradiciones distintas y los colectivos humanos que la practican coexisten en un sistema y en un ámbito de organización social. Es importante saber que existen algunos criterios pedagógicos para el desarrollo de una interculturalidad. Resumamos entonces algunos aspectos importantes de ello. La comunicación, interrelación y cooperación. La autoestima y el reconocimiento de lo propio. La unidad y la diversidad. La problemática de los conflictos culturales. La identificación y reconocimiento de las diferencias. La problemática del conflicto cultural, racismo y relaciones negativas. Los conocimientos y prácticas de otros, y los conocimientos, saberes y prácticas locales. Son algunos de los criterios que debemos tener dentro de nuestra actividad pedagógica. Deben ser indispensables para el desarrollo de esa interculturalidad. Además de esos aspectos para ese desarrollo, también existen algunas variables que determinan la diversidad en el aula. Hablemos de algunos de ellos. Tenemos como por ejemplo la diversidad de sexo. Es importante que nosotros como docentes tengamos en cuenta en el aula la diversidad de género, la diversidad cultural y étnica, los prejuicios y la discriminación, el pluralismo y el relativismo. Debemos tener en cuenta la orientación sexual que estamos dando en cada uno de nuestro trabajo pedagógico. El pensamiento requiere una motivación profunda y duradera para todo lo que nosotros estamos realizando a diario. Encontramos también algunas pautas para trabajar la interculturalidad en el aula, según Hayward, de 1998. Estas pautas nos pueden servir a nosotros y debemos tener en cuenta. Aunque no las vamos a mencionar todas, vamos a tocar algunas de ellas como son tomar conciencia de los conflictos culturales, que es una de las principales problemáticas que tenemos nosotros en el aula de clase y a las que debemos estarle prestando atención. Es importante realizar encuentros, es importante realizar prácticas de juegos originales, importante exponer en el aula atlas de diferentes países para que el estudiante no solamente se conforme con conocer lo que se encuentra en su entorno, sino que a la vez pueda tener una variedad, pueda conocer cómo son las vivencias en las otras culturas. Hay que motivar al estudiante procedente de otros lugares para que comparte información sobre la cultura y así ellos puedan enriquecer el lugar donde se encuentran. Intercambiar expresiones, respetar las otras culturas, utilizar medidas compensatorias, incorporar el aprendizaje cooperativo, que es uno de los aspectos más importantes dentro de nuestra actividad pedagógica.
El día en que aprendamos a integrarnos, viviremos en una verdadera sociedad. Este es un pensamiento en el que debemos de reflexionar en nuestro diario, en nuestra pedagogía, en nuestro quehacer pedagógico. Y no solamente debemos reflexionar nosotros ante esto, sino que también debemos presentar que los estudiantes, permitir que nuestros estudiantes reflexionen acerca de esto, que digan, el día en que aprendamos a integrarnos, viviremos en una verdadera sociedad, con el fin de buscar la integración, la cooperación de cada uno de nuestros educandos. La multiculturalidad es una fuente de enriquecimiento. Podemos concluir con esto, teniendo en cuenta que el conocimiento de la diversidad cultural y su respeto suponen una riqueza para construir la propia persona. La educación intercultural ofrece una permeabilidad cultural respecto a la integración de todas las culturas y de todos y cada uno de los derechos de las personas como valores propios para el desarrollo humano sostenible. Esto nos ofrece un nuevo paradigma educativo que se encuentra con un nuevo paradigma de la educación intercultural, visión sistemática del hombre, visión holística de la persona, de la naturaleza y del universo. La diversidad cultural ofrece diferentes formas de conocimiento del hombre y del mundo, conocimiento de los nuevos valores universales, del respeto a la diversidad y al pluralismo cultural. El reconocimiento del hecho de la diversidad cultural sitúa la interacción cultural como un hecho educativo en sí mismo, en la educación cultural y en lo sustantivo de la interacción. Por eso es importante que nosotros como maestrantes de la carrera de innovación educativa podamos ver las diferentes situaciones a las que cada día nos enfrentamos y tener en cuenta la multiculturalidad para cada una del quehacer pedagógico. Hasta aquí con esta información de interculturalidad, espero les haya servido de mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.